Alegría en el aeropuerto de Quito. 248 ecuatorianos que residían en Ucrania llegaron en el primer vuelo humanitario que los trajo de regreso para reencontrarse con sus familias. Ecuatorianos que permanecen en Varsovia, Polonia, esperan con ansias la salida del segundo vuelo humanitario en 5 horas. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, calificó como dictador al presidente Vladimir Putin y pide no alentar una guerra nuclear. Sicarios sin límite. 7 personas fueron asesinadas en menos de 5 horas en varios sectores de Guayaquil. Los criminales ingresaron a las viviendas y dispararon a las víctimas frente a sus familiares. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Abrimos con la buena noticia de lo que ha sido esta mañana la llegada del primer vuelo humanitario que trae a ecuatorianos que lograron salir de la guerra desatada en Ucrania. 248 compatriotas ya están en Quito. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Sin duda es una buena noticia. Además, 8 mascotas fueron incluidas en este primer viaje. Empezamos nuestra cobertura con Francisco Garcés en la terminal aérea de Quito. Hola Francisco, cuéntanos cómo ha sido la llegada de los compatriotas. Gaby, amigos, buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en medio de la alegría de los familiares, amigos, cientos de personas que llegaron a recibir a los ecuatorianos que llegaron en este primer vuelo humanitario. Y les hacemos un recuento. Fue a las 11 de la mañana cuando arribó este vuelo, que es un vuelo de una aerolínea española que fue fletado por el gobierno ecuatoriano. Empezó ese vuelo en Madrid, luego se trasladó a Hungría, a Budapest, donde se recogió a más de 90 de los ecuatorianos que se encontraban en ese país. Luego voló a Polonia. El día de ayer en Varsovia se embarcaron el resto de ecuatorianos, 248 en total, la mayoría jóvenes estudiantes que esperaban con ansias este vuelo humanitario. Llegaron a Quito e inició el proceso, obviamente con un proceso por Cancillería, un proceso de migración, también la revisión de 8 mascotas que llegaron en este vuelo. Es el primero de los vuelos humanitarios que llega al país, pero se anuncia otro que empezará esta tarde. Y al respecto se refirió el canciller Juan Carlos Holguín, a quien vamos a escuchar a continuación. Ayer uno de los problemas importantes es que se quedaron 86 personas en el aeropuerto de Polonia. Por eso es una decisión difícil dar la orden de que despegue el avión con asientos vacíos. Pero en una guerra la evacuación es lo más importante y tomamos la decisión de que en ese mismo momento se lleven a los estudiantes con todas las molestias que existían. Hoy también ya haciendo el operativo del segundo vuelo humanitario que sale en horas de la noche desde Varsovia. Con eso el día de hoy podemos evacuar al segundo grupo. Esperamos tener hasta el día de mañana más de 500 ecuatorianos acá. Aquí se está realizando un operativo que encabeza la Cruz Roja Ecuatoriana y también las entidades de control y seguridad del Estado, porque el protocolo justamente es dictado de la Cruz Roja para evitar más estrés de los ecuatorianos que han salido huyendo de la guerra. Otro de los detalles importantes es que el resto de ecuatorianos se espera 350 lleguen en un vuelo el día de mañana, y en 2 vuelos adicionales del gobierno mexicano también se embarcan otro grupo de ecuatorianos que ya están en destino al país. Esto es lo que les informamos desde el aeropuerto de Quito. Marisabel, contigo seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Y en otro punto del aeropuerto de Quito se encuentra en estos momentos Andrea Marín, junto con los familiares de estudiantes que llegaron en este primer vuelo humanitario. Hola, Andrea, cuéntanos cuántos compatriotas ya se han reencontrado con sus parientes en ese sitio.
María Isabel, amigos, muy buenas tardes. Ya son 150, son 5 buses que han llegado, pero en este momento, si me ayuda la cámara y vemos las imágenes, está llegando ya el sexto bus con los pasajeros de este vuelo humanitario para reencontrarse con los familiares de una manera organizada. Aquí se ha dispuesto que conforme vayan llegando de 30 en 30 en cada bus, los familiares son sacados de la zona de espera donde fueron ubicados y donde se dispuso aquí en este espacio, en este parqueadero contiguo a la terminal aérea, y empiezan a bajar. Ahí los pasajeros empiezan ya a reencontrarse, pero más temprano, en el segundo bus que llegaron los primeros pasajeros, los primeros estudiantes, pudimos apreciar mucha emoción, muchas lágrimas, la gente se abrazaba, son los padres, son los abuelos, son los hermanos que los esperaron por tantos días, que los esperaron aquí también por tantas horas, porque llegaron desde muy temprano, 8 o 9 de la mañana, y ya llegaron hasta acá, hasta el aeropuerto de Tababela, y ahí vemos esos abrazos estrechos, esos abrazos que esperaban tanto para poder recibir a los estudiantes, a sus familiares, para verlos así, sanos, salvos, llegar hasta acá, hasta su país, después de un conflicto y de toda la travesía, de todas las peripecias, de todos los sufrimientos que tuvieron que atravesar allá en Ucrania, pues ahora ya están aquí junto a su familia, junto a sus seres queridos. Pero ¿qué sintieron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué emociones experimentaron? Vamos a escuchar. Emocionadísima, feliz, lágrimas de felicidad hoy, ayer lágrimas de tristeza y hoy de felicidad de saber que lo puedo tener a mi hijo nuevamente. Acabamos de recibir un mensaje, ella está bien y acaba de llegar, esperándole aquí para abrazarle. Primero, dando gracias a Dios que nos da la oportunidad de recibirle a mi hijo y a todos los chicos que se fueron, les vamos a recibir sanos y salvos. Sanos y salvos son sentimientos que compartieron todos los familiares y esas emociones que experimentaron desde tan temprano y que lo siguen haciendo porque todavía falta pasajeros que tienen que llegar hasta acá y reencontrarse con sus familiares. Pero una de las personas que arribó y ya está junto a su familia es Steffi. Steffi, ¿cómo te sientes? Tú llegaste en el cuarto bus. Sí, llegamos en el cuarto bus en grupos de 30. Estoy muy cansada, muy cansada, pero agradecida con toda la atención que nos han brindado desde el primer día que pusimos un pie en Polonia, porque de Ucrania salimos los que pudimos, como pudimos, pero la atención que hemos recibido desde Polonia, pues muchísimas gracias. ¿Feliz con tu familia? Sí, muchísimo. Bienvenida, Steffi. Gracias. Bienvenida. Bueno, una de las personas, uno de los pasajeros de los estudiantes que han llegado ya acá al Ecuador y se ha reencontrado con su familia y siguen llegando. Falta un bus más que tiene que llegar hasta este punto y encontrarse los estudiantes junto a sus familiares. Esta es la información desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Volvemos de estudios. Sin duda, momentos emotivos. Muchas gracias, Andrea, por ese reporte. Pero no todos los ecuatorianos que salieron desde Ucrania pudieron embarcarse en el primer vuelo humanitario. Más de 80 personas permanecen en Varsovia, capital de Polonia. Aseguran que pese a que estaban considerados para retornar al país en el mismo avión, sus nombres no constaban en la lista. Carla Delgado conversó con ellos y nos tiene los detalles. Vamos a ver. Humanitario. Son ecuatorianos que esperaban en el aeropuerto de Varsovia con la ilusión de retornar al país después de huir del conflicto en Ucrania. Pero la alegría duró poco. Somos muchos ecuatorianos que no pudimos tomar el avión. Según cuentan, al momento de registrarse para embarcar, sus nombres no constaban en la lista. Así nos relata Osvaldo Jaramillo. Y fue la confusión total, el caos, el avión esperó hasta que pudo. No nos dejaron pasar porque la compañía aérea no tenía en el counter la lista actualizada y por eso nos dejaron a las 85 personas aquí en el aeropuerto de Varsovia y el avión despegó con 106 asientos desocupados, que fue la información que pedimos en el counter. Osvaldo es el único padre de familia que acompaña al grupo conformado en su mayoría por estudiantes. Dice que cuando estalló la guerra, él visitaba a su hija que estudiaba en una universidad ucraniana. Estoy con mi hija y tampoco pudo viajar, entonces yo me encontraba ya unos 3 meses en Ucrania y tuvimos que salir ya por los motivos que todo el mundo conoce. Eso fue el motivo que me encontraba en Ucrania. Pasamos a Polonia, el gobierno de Polonia se ha portado de maravilla con los ecuatorianos.
en todo, alimentación, hoteles. Son 86 personas, las que según explicó Cancillería no habrían embarcado por asuntos operativos. Sin embargo, otro vuelo humanitario saldrá este viernes y llegaría el sábado a Ecuador. Unas horas más de espera para estos ecuatorianos que, al igual que el resto de compatriotas, anhelan volver a su hogar. Seguimos con más información. Continúa la escalada de muertes violentas en Guayaquil. En 5 horas, 7 personas han sido asesinadas. En la mayoría de estos casos, los criminales ingresaron hasta las viviendas de las víctimas, donde los mataron en presencia de sus familiares. Tenemos un reporte de estos hechos. El primer hecho se registró en el suburbio de la ciudad, en las calles 25 y la S. Allí, a las 2:15 de la tarde de este jueves, un joven de 24 años fue acribillado. La víctima intentó escapar, pero sus asesinos lo siguieron a balazos hasta una casa donde entraron y lo mataron. Producto del ataque, otra persona resultó herida. Ahí salió en 2 motos, uno que lo perseguía y el otro que lo seguía. Mientras que en la cooperativa Janet Toral, en el noroeste de la urbe, a las 3 de la tarde un hombre de 44 años fue apuñalado presuntamente por su hijo de 17. La policía llegó al sitio y aisló al menor de edad. Luego en la cooperativa 8 de marzo, en el Guasmo Sur, las alertas se encendieron a las 5 de la tarde. Sujetos armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra una pareja. El hombre murió en el hospital y la mujer quedó herida. Posteriormente, en el sector de Mucholote, en el norte, a las 6 de la tarde, 2 colombianos fueron baleados, también dentro de una casa en una urbanización privada. Uno de ellos murió en el sitio, mientras que el otro fue trasladado hasta una casa de salud, donde falleció horas después. Finalmente, la ola criminal terminó en Nueva Prosperina a las 7:30 de la noche. Moradores reportaron un ataque armado. Los agentes llegaron hasta ese sector y comprobaron que 2 sujetos fueron asesinados dentro de un inmueble. Los cuerpos estaban en la sala. Ahora examinamos cómo están las cifras oficiales de muertes violentas en la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. De enero a la fecha, hoy viernes 4 de marzo de 2022, la Policía Nacional ha contabilizado un total de 223 asesinatos entre Guayaquil, Durán y San Borondón. Un número bastante alarmante si lo comparamos con los datos del año pasado en el mismo periodo. En ese tiempo se reportaron un total de 76 crímenes en los cantones antes mencionados. Esto evidencia un incremento de 147 casos. Asimismo, a nivel provincial, Guayas acumula un total de 290 muertes violentas desde enero a la fecha, convirtiéndose así en la provincia más violenta del país. Los jueces anticorrupción y crimen organizado empezarán a trabajar en 5 meses. Hoy se presentó la edificación donde funcionará la unidad judicial especializada. Jacqueline Rodas nos tiene un informe de este lugar. En este edificio ubicado en el centro de Quito funcionará la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Hoy las autoridades del Consejo de la Judicatura visitaron el lugar y constataron los avances de los arreglos que están realizando para que entre en funcionamiento en agosto de este año. Según el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, el Ministerio de Finanzas ya ha comprometido la entrega de $1.600.000 necesarios para todo el proceso. En los próximos días empezarán los concursos de méritos y oposición para elegir a 14 jueces que trabajarán en esta unidad y recibirán causas provenientes de todo el país. Escuchemos a continuación al presidente y también al vocal Juan José Morillo, quien explica que se espera que las causas de frontera sobre narcotráfico y otros delitos graves se conozcan en esta unidad aquí en la capital. Este tipo de delitos responden sin duda a estructuras delictivas, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción pública, lavado de activos. Jueces que se encuentran en frontera son amenazados por estas organizaciones delincuenciales, pues
el objetivo es traer acá a la ciudad de Quito para que jueces cuenten con la protección. Este edificio va a ser reforzado en el tema de seguridad. Para el funcionamiento de esta nueva unidad judicial, el gobierno de Estados Unidos ha donado $500,000 que servirá para equipos tecnológicos. La unidad familiar que al momento funciona en esta edificación se trasladará a otro sitio. Gracias, Jacqueline, por el informe. Y por segundo día consecutivo, la maquinaria de obras públicas no puede ingresar al kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme para realizar los trabajos de estabilización del talud. Incluso la custodia militar ha retrocedido del kilómetro 49 al 48, ya que todavía persiste el riesgo de nuevas protestas durante las próximas horas. Hasta el momento no se han registrado más desmanes, luego de que ayer jueves un grupo de pobladores encabezados por el presidente de la parroquia Molleturo se enfrentaron con personal del Ministerio de Transporte y no permitieron iniciar los trabajos en el sitio. Más noticias para ustedes. 2 personas que laboraban como taxistas informales fueron secuestrados ayer en Guayaquil. Las víctimas habían tomado carreras en diferentes sectores de la ciudad cuando ocurrieron los plagios. La policía ejecutó un operativo y los rescató dentro de una vivienda donde habían sido abandonados. Tranquilícese. Con las cabezas cubiertas con fundas y maniatados. Así fue como agentes encontraron a estos 2 taxistas que fueron víctimas de robo y secuestro. El rescate se ejecutó la tarde de este jueves en la cooperativa Pablo Neruda, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Una de las víctimas relató que no trabaja como taxista, pero se le presentó la oportunidad de tomar una carrera en el norte de la ciudad, sin imaginar el desenlace. Voy rumbo al sur. Acá al sur al Guasmo. Entonces yo dije, bueno, como para gasolina, bueno, lo voy llevando. Y eso fue lo que hice. Mientras que el otro perjudicado contó que los delincuentes intentaron dispararle, pero se salvó de milagro. Cuando no le salió el tiro y me cayeron encima y me golpearon, todo esto estoy herido. No sería la primera vez que es víctima de un atraco. Ya es la segunda vez que me asaltan y se me roban un carro. Al llegar a la Policía Nacional, en el lugar no se encontró a ningún ciudadano que pueda ser aprehendido en flagrancia, pero sí se pudo recuperar a estos ciudadanos y ponerlos a buen recaudo. La policía está tras la pista de los implicados, quienes huyeron en los 2 autos sustraídos a sus víctimas. Estaban maniatados, mismos que eran. Y continuamos conociendo historias de los compatriotas que regresaron de Ucrania. El estudiante de aviación Felipe Ron ya está a salvo con su familia. Salió de ese país por la frontera con Moldavia y retornó por sus propios medios. Fabiola Santana informa que en un inicio él intentó salir por la frontera con Polonia, pero una militar se lo impidió argumentando que no sabía dónde queda Ecuador. Felipe Ron, de 19 años, vivió en carne propia el ataque ruso a la capital ucraniana. Hoy cuenta su experiencia desde su hogar en Quito. Arribó este jueves en un vuelo comercial. No sé si era misil, bomba, lo que haya sido se escuchó. Entonces, eso primero no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a seguir con vida. Fue una semana de esfuerzos para llegar hasta Ecuador. Recuerda que cuando estaba a punto de salir a Polonia, una militar ucraniana se lo impidió y tuvo que dirigirse hacia otra frontera, la de Moldavia. O sea, ¿qué es Ecuador? ¿Dónde es Ecuador? Les digo, no, es por Colombia. Pero igual, o sea, se quedó pensando y dijo, no, o sea, tengo que ir a ver en el sistema. No volvió. Ahora su madre buscará apoyo psicológico para toda la familia, pues han sentido esta guerra como propia. 8 días más o menos que hemos pasado sin dormir. Allá en Ucrania, como sonaban las sirenas, todo es esa tensión que tengo. Yo escucho sirenas aquí y igual me tensiona. Felipe estaba poco más de un año en Ucrania estudiando aviación. Es su sueño desde pequeño. Lo plasmó a los 9 años en este dibujo. Ahora se pregunta qué pasará con sus estudios. Yo estoy viendo si sigo por allá en Europa. Aún no descarta volver a Ucrania si las cosas mejoran. Seguimos con más noticias. El Hospital Pediátrico León Becerra de Guayaquil se declaró en crisis por falta de pago por prestaciones médicas a enfermos derivados por la red de salud pública. Bessie Granja nos muestra también la situación que atraviesa el personal que labora en esa institución.
Es personal médico y administrativo del Hospital León Becerra de Guayaquil. Son más de 300 empleados que no perciben remuneraciones desde hace 5 meses, debido a que la entidad está en crisis. La razón la explica Ricardo Koenig, presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia, organismo que tutela esta casa de salud. El atraso de los pagos del IES, del Ministerio de Salud Pública y de las aseguradoras del Estado son las que generan las crisis. Según el directivo, las deudas no corresponden únicamente a servicios prestados durante el último año. También hay facturas que no han sido canceladas por el Estado desde el 2018. El detalle a cuánto asciende la deuda. Nos deben 3.538.000 dólares. A pesar de esta situación crítica, como la califican los directivos, el hospital sigue atendiendo enfermos derivados de la red de salud pública, como Margarita Galarza, quien llegó con su hijo Alan, de 7 años. Sí, lo traje por emergencia y me dicen que no hay emergencia en el IES para pediatría. Entonces me mandaron para acá León Becerra y aquí me lo están atendiendo. Entre los trabajadores existe angustia y preocupación, porque las deudas no solo los ahogan, sino también ponen en riesgo el funcionamiento de este centro, debido a que los proveedores no pueden seguir fiando insumos. Hay que ver cómo se pueden conseguir para los pacientes que se van a atender, ver cómo se realizan las cirugías. Nosotros como hospital y como médicos y como personal de la salud no hemos cerrado las puertas, no hemos bajado los brazos. En pandemia también atendimos. O sea, sí es algo que a todos nos golpea, nos quiebra. Por su parte, el Ministerio de Salud afirma que se realizó la gestión de una parte de los pagos pendientes. Sin embargo, es otra cartera de Estado la que debe ejecutar el desembolso. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento del Seguro Social, que también deriva pacientes. La aduana del Ecuador coordinó acciones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas luego de hallar alimentadoras para fusiles y municiones 9 milímetros. Los objetos estaban camuflados en medio de sábanas. Los agentes se percataron de un paquete vía courier proveniente de Miami, Estados Unidos, que tenía como destino Guayaquil. Tenemos más información y ahora les contamos la historia de una madre que hace un mes emprendió la desesperada búsqueda de su hijo. Se trata de un joven ecuatoriano de 23 años que desapareció en Canadá, país donde cursaba estudios superiores. Diego Cuenca nos cuenta que la madre viajó a ese país con la esperanza de encontrarlo. Hasta la ciudad de Montreal, Canadá, viajó Marina Jacome. Ella es madre de Pablo Andrés, un ecuatoriano de 23 años que desapareció el 30 de enero. Ha pasado un mes de una incansable búsqueda. El día 30 de enero yo tuve la conversación con mi hijo, noté, empezó a desvariar en la conversación, depresión por el encierro, el confinamiento, y empieza a tener delirios porque me comentaba, mami, estoy escuchando voces. Me decía, quiero que me creas que estoy escuchando voces. La última vez que vieron a Pablo fue cuando un ciudadano lo encontró en un depósito de nieve y lo trasladó hasta una estación del metro. Lo encontraron en lo profundo del botadero, en medio de la nieve, con hipotermia. La policía me ha entregado las cámaras del metro, se le ve entrar a Pablo Andrés Aldró y es lo único real que tengo hasta ahora, Diego. No tengo absolutamente nada real. Desde entonces, en las paredes de Montreal se pegan carteles con la foto de Pablo, en el que describe que el compatriota ve una queta azul y balón negro. Una iniciativa de su mamá que tiene obstáculos para obtener informaciones. Que lastimosamente hay una ley, que es la ley de privacidad. ¿Qué implica esta ley? Que si tú ya eres un mayor de edad, básicamente no pueden hacer nada. O sea, aquí hay una persona desaparece y es menor de edad, activan la alerta Amber. Pero si tú eres mayor de edad, tienes derecho a desaparecerte. Y lo que le pasó a mi hijo ahorita, él está en vulnerabilidad, porque su depresión va a este tema de delirios y él está vulnerable emocional, física y psicológicamente. La policía de ese país trabaja en la búsqueda. Así lo confirmó el embajador de Ecuador en Canadá. Es muy difícil traspasar esa confidencialidad que no solamente tiene que ver con el ámbito policial, sino con los propios derechos de la ciudadanía canadiense. Entonces, en ese sentido, la información está siendo proporcionada
directamente a la madre a través del policía encargado. Pablo Andrés migró a Canadá hace menos de un año. Dejó su natal Quito para estudiar cine y televisión. Y ahora su familia espera localizarlo para que vuelva a casa. Otros temas, 40 horas de la recordada escultora guayaquileña Yela Lofredo de Klein forma parte de una exposición abierta de martes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Museo Municipal como un homenaje a su memoria previo al Día Internacional de la Mujer. Admiremos algunas de sus obras. Bajo el sonido del arpa, los visitantes se coparon en el salón habilitado para esta muestra, impulsada por la dirección del municipio de Guayaquil, en homenaje a Yela Lofredo de Klein. Son 40 obras facilitadas por sus familiares para que puedan ser admiradas hasta el próximo 2 de abril de forma gratuita, en aquel lugar que dirigió entre 1972 y 1976. Mi mamá hubiera estado feliz, realmente feliz de ver esto, porque ella realmente con esto vivía, vibraba. Y es que eso era Yela Lofredo, una mujer amante del arte que transformaba en algo único lo que sus manos tocaban. Entendía el arte como su propia esencia y a la vez su liberación, logrando ese complejo equilibrio de masas sólidas y espacio. Sus manos tomaban el tosco barro para transformarlo en arte. La vida misma parecía emerger desde la mágica inspiración estética de la escultora. Que el museo lleve su nombre es una petición que se levanta el Consejo Cantonal. Y muy pronto una escultura será levantada en Las Peñas. Y es que Guayaquil estaba en deuda con ella, pues por la pandemia no pudo rendirle un justo homenaje. Ese tributo que el puerto principal rinde a sus hijos ilustres, a esos que llevan su corazón pintado de celeste y blanco. Y para cerrar la emisión, estamos a un personaje que en medio de la tragedia por la invasión a Ucrania trata de llevar algo de paz, sobre todo a quienes huyen a otros países en calidad de refugiados.